Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bienvenidos una vez más y quiero presentarles un tema bastante interesante y es Jen Brickards, este excelente escritor, ex asesor de la CIA y donde prácticamente nos está diciendo la situación que se viene en cuanto a la guerra de divisas. Ya estamos, en palabras de él, ante una situación terrible donde dice, estamos ya en guerra. Sus palabras. ¿Qué va a pasar? Porque, vean, ¿qué va a pasar con la destrucción del dólar también? Mira, ya he estado estudiando economía monetaria durante unos 50 años. Y es que toda mi investigación me ha llevado a una conclusión. Vamos a ver el sistema del colapso monetario internacional. Y cuando lo digo, me estoy refiriendo específicamente a un colapso de la confianza en el papel moneda en todo el planeta. Ojo, papel moneda. No es solamente la muerte del dólar o la desaparición del euro, es un colapso de la confianza en todas las monedas de papel. Hay algo interesante aquí, donde los BRICS quieren también poner una moneda digital, obvio, basada supuestamente en el oro. Rusia ya está llevando a cabo estos pasos para una moneda digital también de su banco central. Estados Unidos también. Reino Unido ya lo está probando. Esta situación quieren imponerla en todo el mundo. Es el control máximo. ¿Qué va a pasar? Bueno, que durante el siglo pasado los sistemas monetarios habían cambiado cada 30 o 40 años en promedio. Antes de 1914, el sistema monetario mundial se basaba en el patrón oro clásico. Y efectivamente, 31 años después de este fin del patrón oro clásico, para 1945, surgió este nuevo sistema monetario en Bretton Woods. El dólar fue designado oficialmente como la moneda de reserva líder del planeta, una posición que todavía ocupa, y aunque esa posición ya se está debilitando. Bajo ese sistema el dólar estaba vinculado al oro a $35 la onza de oro. 1971. Nixon puso fin a la convertibilidad directa del dólar en el oro, y por primera vez el sistema monetario no tenía un respaldo ya en oro. Ahora se basaría en los tipos de cambio flotantes sin un ancla dorada. Ya no estaban fijos, amigos, en donde decías, bueno, aquí, en el momento que yo quiera, pues pido mi oro, ¿no? Si yo sé que la economía está débil, si yo de repente siento como que Estados Unidos está imprimiendo de más, mejor dame mi oro porque no sé qué tan seguro vaya a ser esto, ¿verdad? Bueno, eso se acabó. Hoy en día el sistema monetario existente tiene más de 50 años, por lo que hace mucho que el mundo necesitaba ya un nuevo sistema monetario. Y es que las sanciones sin precedentes que han aplicado los estadounidenses a sus aliados y también los que impusieron a Rusia a través de esta intervención democrática de Ucrania solamente aceleraron el paso hacia un nuevo sistema monetario. Porque las sanciones han tomado muchas formas y están afectando muchas áreas diferentes del comercio internacional. Pero lo que todas tienen en común es la utilización del dólar estadounidense como su arma principal, ¿no? Donde vaya, están torciéndose a todas las naciones. Y acá, en todo el mundo, se están dando cuenta que mientras dependan de los dólares americanos para poder mantener activos o poder comprar productos básicos globales, claro que están bajo el control de quienes controlan los sistemas de los pagos en dólares, que básicamente es Estados Unidos con la ayuda de los grandes bancos europeos y los japoneses. Porque si tú, aunque estés en Indonesia y quieras comprarle a Bangladesh, tienes que hacerlo en dólares estadounidenses. Si tú estás en Malawi y le quieres comprar, supongamos, ¿no?, al Congo, ¿no?, tienes que comprar, pero en dólares estadounidenses. Entonces tú dices, ok, o sea, tengo que tener un excedente de mi producción, supongamos chocolate, oro, lo que sea, ¿no? Para yo con ese excedente entonces sí poder, ¿sabes qué? Tener estas ventas internacionales, hacer a forciore y comercio extranjero para tener dólares. Si no tienes esos dólares, no va usted a poder cambiar, ¿no? Y si Estados Unidos te pone sanciones, maestro, se acabó a menos de que haya un cambio de régimen. Es esa la situación. Así que las naciones también saben que, si bien Rusia es el objetivo actual de las sanciones, otros fácilmente van a poder ser los siguientes. Si China aumenta su presión sobre Taiwán, por ejemplo, pronto también podrían estar sujetos a sanciones basadas en dólares estadounidenses, donde la única forma de escapar de estas sanciones es precisamente huir del dólar. Y esto
Eso ya está explicando en gran medida el desarrollo bastante rápido de la nueva moneda de los BRICS, que ya se va a anunciar el próximo mes, es decir, agosto. Y es que si las severas sanciones contra Rusia impuestas por Estados Unidos y sus aliados no hubiesen ocurrido, es muy poco probable que este movimiento se llevase a cabo en este momento. Pero no quiere decir que la tendencia antidólar sea solo un fenómeno reciente. No lo es y ha estado en marcha durante años. Solamente que las sanciones han acelerado muchísimo este proceso. Y esto no significa que el dólar perderá su estatus de reserva de la noche a la mañana. No es como que el día de mañana ya se acabó, no más dólar, no. Pero es un proceso que se sigue acelerando. Es un proceso que incluso en el África ya lo querían hacer. Pero ¿qué hicieron los franceses, la OTAN, Estados Unidos para evitar, por ejemplo, que hicieran una moneda de curso legal basada en sus propios recursos naturales del África? Ahí estaba Libia, Egipto, Túnez, vaya, muchos países en donde vinieron las primaveras árabes y después vino Estados Unidos junto con Francia para torcerse a los libaneses, a Muammar al-Gaddafi, ¿verdad? Se acabó su dinar. ¿Qué pasó? Si desean ver hasta dónde se dirige el dólar en la última instancia, hay que mirar a la libra esterlina del Reino Unido. Muchos observadores han asumido que la conferencia del Bretton Woods del 44 fue el momento en que el dólar estadounidense ya había reemplazado a la libra esterlina como la principal moneda de reserva del mundo. Pero este reemplazo de la libra esterlina por el dólar como su principal moneda de reserva mundial fue el proceso que tomó 30 años, desde 1914 hasta 1944, es decir, no de la noche a la mañana. En la conferencia de Bretton Woods del 44, simplemente fue el reconocimiento de un proceso de dominio de estas reservas en dólares que tomó décadas en desarrollar. Entonces, supongamos lo que viene para el próximo mes y que en algún momento dicen, vamos a establecer este sistema de cambio con estas monedas locales o algún esquema similar. De aquí a 30 años, ¿qué va a pasar? Supongamos para 2050, 2060, ¿verdad? Se puede establecer. Todo dependerá de cómo vaya esta intervención democrática y si el mundo no se extingue, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Que al igual que con la libra esterlina, el declive del papel del dólar como la principal moneda de reserva mundial no era necesariamente algo que sucede de la noche a la mañana, pero las sanciones sin precedentes en dólares contra Rusia ya aceleraron el proceso. Y aunque es probable que este proceso sea relativamente gradual, ningún inversionista debería de sorprenderse si sucede más temprano que tarde. Porque esto es como una de las citas de las novelas de Hemingway del 26, The Sun Also Rises. Uno de los personajes pregunta, oye, ¿cómo te declaraste en bancarrota? Bueno, dos formas, poco a poco y luego de repente, ¿no? Así que el dólar puede perder el estatus de reserva gradualmente y luego repentinamente, así como cuando hay una fractura en un dique y que poco a poco se hace una grietita, sale un pequeño churrasco de agua y de repente todo se derrumba y adiós presa, ¿verdad? Entonces es algo similar. Así que el dólar puede perder este estatus de reserva gradual y luego adiós. Si deseas comprender cómo es que hemos llegado hasta aquí, tienes que comprender la guerra de divisas. ¿Qué son? ¿Por qué se pelean? ¿Y cómo van a terminar? Bueno, les voy a mostrar a continuación la respuesta. ¿Qué pasa con la guerra de divisas? Pongan bastante atención a esto, amigos, porque es muy importante. Es más, vamos a poner este dibujito por acá, que es nada más ilustrativo, pero que nos mostrará un poquito hacia dónde se dirige. Miren esto, ¿no? Tanques en dólares. La guerra de divisas, esta es la dinámica más importante en el sistema financiero mundial actual. Pero ¿qué es una guerra de divisas en pocas palabras? Por lo general, esta sucede cuando no hay suficiente crecimiento en el mundo para poder cubrir todas las obligaciones de la deuda. Que en otras palabras, cuando el crecimiento es demasiado bajo en relación con la carga de la deuda, eso es ciertamente el caso hoy. Vean lo que está pasando en Europa, que se está desindustrializando y qué deudas se están cargando. El caso de Japón, el caso de Estados Unidos, donde prácticamente están importando gran mayoría de lo que tienen que consumir, ¿no? Entonces, su economía cómo está el crecimiento frente a la inflación, frente aparte, ¿no? El tema de cuánto está aumentando su deuda.
donde ya están a punto de llegar a tener que pagar anualmente $1 billón de servicio de la deuda. Así que, cuando hay suficiente crecimiento para todos, ¿a Estados Unidos realmente le importa si algún país en algún lugar del mundo intenta abaratar un poco su tipo de cambio para poder alentar un poco la inversión extranjera? No, precisamente, no les importa. Es casi demasiado pequeño para que se molesten en el esquema de las cosas. ¿Qué quiere decir? Que supongamos, ¿no? En este caso, Venezuela dice, ok, bueno, ¡ay! Se nos está yendo el tipo de cambio. Pero ¿qué hay si no hubiese bloqueo estadounidense? Pues vamos a comerciar, el tema del petróleo otra vez se puede permitir. Imaginen esto, ¿no? Toda esa cantidad de dólares para que ellos puedan empezar a consumir, a vender todos sus productos, y como su tipo de cambio está demasiado devaluado, dices, el mundo extranjero, la gente va a querer viajar porque alguien así, con un sueldo mínimo en alguna otra parte, supongamos en Estados Unidos, viaja para allá y vive como rey, ¿no? Y empiezan a llegar las divisas. Es una táctica interesante. Pero vea, cuando no hay suficiente crecimiento para todos, de repente es como un grupo de personas hambrientas peleando por las migajas. Porque nadie está ganando y todos están perdiendo, ¿no? En ese caso, en estos momentos. Vean Estados Unidos, vean Europa, vean los principales países de poder adquisitivo, donde pues obviamente el consumo a nivel local se está acabando, y si estas naciones no están teniendo el consumo que cotidianamente, pues las naciones del primer mundo no van a consumir tanto a las naciones del tercer mundo. ¿Y qué empieza a suceder? Pues que en el tercer mundo les va peor que ahí, porque entonces sí, las grandes maquilas, las fábricas, todo empiezan a recortar personal, que son millones. Así que nadie gana, todos pierden. Entonces empieza la guerra de divisas, que no genera crecimiento, simplemente están robando el crecimiento temporalmente de los socios comerciales, hasta que los socios comerciales lo recuperan con sus propias devaluaciones, porque entonces es una especie de guerra de precios, ¿no? Imaginen un mercadito donde cada quien dice, ok, bueno, tuve una cosecha porque tengo árboles frutales, tengo mi árbol de aguacates, otro de limones, otro de naranjas, otro hace productos elaborados, jugos y demás, pero no eres el único, sino tienes competencia y hay cada vez más, porque pues la gente se está quedando sin trabajo y bueno, pues en mi casa me pongan a vender sándwiches y demás. Bueno, hay tanta competencia que entonces alguien dice, no, pues si este lo vende a $1 el sándwich, yo lo voy a vender a 80 centavos de dólar. Ah, entonces empieza el otro. Ah, entonces yo a 60 centavos y el otro a 50 centavos. Y todos empiezan a pelear por tener las pocas ventas que hay en esa región, ¿no? Ahora imagínenselo en el grado país, ¿no? Creo que esto es fácil de entender. Así que en el mejor de los casos, una guerra de divisas va a ofrecer el lamentable espectáculo de países que estarán robando el crecimiento de sus socios comerciales, que en el peor de los casos degeneran en ataques secuenciales de inflación, de recesión, de represalias y violencia real, a medida que la lucha por los recursos conduce a la invasión y a la guerra. Porque una intervención mundial de divisas comenzó en 2010. Mi libro, Currency Wars o Guerra de Divisas, salió un poco después. Uno de estos puntos que mencionaba en este libro es que el mundo no siempre está en una guerra de divisas activa, porque estas no implican luchas continuas todo el tiempo. En ciertos momentos hay batallas intensas, seguidas de pausas, seguidas de batallas mucho más intensas. Pero cuando están en vigor, pueden durar mucho tiempo. Pueden ser 5, 10, 15, incluso 20 años. Y esto significa que esta moneda puede durar varios años más. Pero lo que es importante darse cuenta de que esta fase de la guerra de divisas se encuentra usted. Porque han habido 3 guerras de divisas en los últimos 100 años. La primera es la que cubre el periodo de 1921 a 1936. Realmente comenzó con la hiperinflación de Alemania del Weimar. Y este fue un periodo de sucesivas devaluaciones de la moneda. Para 1921, Alemania destruyó su moneda. En 1925, Francia, Bélgica y otros hicieron lo mismo. ¿Qué estaban pensando en ese momento antes de la Primera Guerra Mundial en 1914? Porque durante mucho tiempo antes de eso, el mundo había estado en lo que se le llamaba el patrón oro clásico. Si tenías una balanza de pagos, tu déficit lo tenías que pagar en oro. Si tenías un superávit en balanza de pagos, adquiriste oro.
Y el oro era el regulador de la expansión o la contracción de las economías individuales. Tenías que ser productivo, perseguir tu ventaja comparativa y de esto tener un buen ambiente de negocios para obtener algo de oro en el sistema. O a lo mejor, al menos, evitar perder el oro que tenías. Era un sistema muy estable que promovía un enorme crecimiento y había baja inflación. Pero ese sistema se rompió en 1914, porque los países necesitaban imprimir dinero para luchar la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando termina esta y el mundo entra a principios de la década de 1920, los países querían volver al patrón oro, pero sabían muy bien cómo hacerlo. Hubo la conferencia de Génova en Italia en 1922, donde estaban discutiendo este problema. Así que el mundo comenzó antes de la Primera Guerra Mundial con la paridad. Había cierta cantidad de oro y cierta cantidad de papel moneda respaldada por el oro. Luego, la oferta de papel moneda se duplicó y esto debajo solo 2 opciones si los países querían volver al patrón oro. Así que pudieron haber duplicado el precio del oro, básicamente reduciendo el valor de su moneda a la mitad. O podían haber reducido la oferta monetaria a la mitad, ¿no? En lugar de seguir imprimiendo, espérate, ya no imprimas más, porque si no, se te vas a torcer todo el valor real del oro. Así que puede haber hecho cualquiera de las dos, pero tenían que llegar a la paridad en el nuevo nivel o en el antiguo nivel. Lo que hicieron los franceses era, mira, esto es fácil. Vamos a reducir el valor de la moneda a la mitad. E hicieron esto. Si vieron la película de Midnight in Paris de Woody Allen, aquí muestran a los expatriados estadounidenses viviendo el estilo de vida muy alto en Francia a mediados de la década de los 20, donde esto era cierto debido a la hiperinflación francesa. No fue tan malo como la hiperinflación del Weimar en Alemania, pero fue bastante malo. Porque si tuvieras una cantidad modesta de dólares, podías ir a Francia y vivir como un rey, ¿no? Es el caso como por ejemplo muchos, ¿cómo se les dice? Nómadas digitales de países del primer mundo que vienen a México, a zonas de alta demanda o más bien de alto valor adquisitivo y se van estableciendo y viene lo que es esta cuestión de la... ¿cómo se le dice? Bueno, que empiezan a llegar ricos y van desplazando a la gente de que anteriormente podía pagarse ahí, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues que viven como reyes, entre comillas, porque no es lo mismo sus salarios, no es lo mismo su moneda a lo local, ¿no? Entonces empieza esta situación. Gentrificación. Así que el Reino Unido tuvo que tomar las mismas decisiones. Lo hicieron de manera diferente a como lo hizo Francia. Allí, en lugar de duplicar el precio del oro, redujeron a la mitad la oferta monetaria. Volvieron a la paridad anterior a la Primera Guerra Mundial. Y esa fue una decisión tomada por Winston Churchill, quien era el ministro de Hacienda en ese momento. Fue extremadamente deflacionario, ¿no? Cayó el precio de las cosas. El punto es que cuando has duplicado la oferta monetaria, puede que no te guste, pero lo hiciste. Y tienes que reconocerlo y reconocer que has tirado a la basura tu moneda. Churchill se sintió obligado a cumplir con el antiguo valor, reduciendo así la oferta monetaria o esto de estar imprimiendo más dinero, y esto arrojó a Reino Unido a la depresión de 3 años antes que el resto del mundo. Mientras que el resto del mundo se topó con la depresión hasta 1929. En Reino Unido comenzaron en el 26. Pero esta menciono esa historia, porque el valor del oro a un precio mucho más alto, medido en libras esterlinas, habría sido de la forma correcta de hacerlo. Elegir el precio equivocado contribuyó a la Gran Depresión. Así que los economistas a día de hoy, pues nunca nos podríamos tener un patrón oro. ¿No sabes que el patrón oro provocó la Gran Depresión? Esto es lo que dicen. Y es que mira, sí contribuyó a esta Gran Depresión, pero no fue precisamente por el oro, sino el precio del oro. Churchill eligió el precio equivocado, y eso fue lo que lo hizo deflacionario. La lección del 1920 no es que se pueda tener un patrón oro, sino que un país lo que necesita es fijar este precio correcto. Y siguieron por este camino hasta que finalmente se hizo insoportable para Reino Unido y tuvieron que devaluarlo para 1931. Poco tiempo después Estados Unidos devaluó en 1933, luego Francia y el Reino Unido
tuvo que volver a devaluar para el 36. Así, tuviste un periodo de sucesivas devaluaciones de la moneda y las llamadas políticas del empobrecimiento del vecino. El resultado fue, por supuesto, una de las peores depresiones de la historia mundial. Hubo desempleo vertiginoso, una producción industrial aplastada que creó un largo periodo de crecimiento débil y bastante negativo. Para la primera guerra de divisas no se había resuelto hasta la Segunda Guerra Mundial y luego finalmente en la conferencia del Bretton Woods. Fue entonces cuando el mundo se puso en un nuevo estándar monetario. La Segunda Guerra de Divisas se había desatado entre 1967 y 1987. Este evento fundamental en medio de esta guerra fue que Nixon sacó a los Estados Unidos en última instancia al mundo. El patrón oro, el 15 de agosto de 1971, dijeron, ¿saben qué? No más convertibilidad, no más patrón oro, ya no les vamos a dar oro a todos los que ustedes están con nosotros. Pero claro, el petrodólar sí. ¿Qué pasó? Hizo eso para poder crear puestos de trabajo, para promover las exportaciones y ayudar a la economía de Estados Unidos. ¿Qué sucedió realmente en su lugar? Pues tuvimos 3 recesiones consecutivas, 1974, 1979 y 1980. Nuestro mercado de valores colapsó en el 74, el desempleo se disparó, la inflación se salió de control en el 77 y en el 81, la inflación estadounidense en ese periodo de 5 años fue de 50%. El valor del dólar se redujo a la mitad y una vez más, las lecciones de una guerra de divisas es que no produces los resultados esperados, que son mayores exportaciones y empleos y algo de crecimiento. Lo que produce esta deflación extrema, inflación extrema, recesión, depresión o catástrofe económica. Eso ya nos llevó a la guerra de divisas 3. Comenzó en 2010, así que observen que salté todo ese periodo del 85 al 2010. Un periodo de 25 años. ¿Qué pasó entonces? Bueno, esa fue la era en la que le llamamos el rey dólar o la política del dólar fuerte. Fue un periodo de muy buen crecimiento, de muy buena estabilidad de precios, de buen desempeño económico en todo el planeta. No era un sistema estándar de oro ni estaba basado en reglas. La Reserva Federal miró al precio del oro como un termómetro para poder ver cómo estaba yendo. Básicamente lo que Estados Unidos le decía al mundo es, mira, no estamos en un patrón oro, estamos en el patrón dólar. Nosotros, los Estados Unidos, hemos acordado mantener este poder adquisitivo del dólar y ustedes, nuestros socios comerciales, pueden vincularse al dólar o planificar estas economías de ustedes en torno a la paridad con el dólar. Y esto nos dará un sistema estable. Y esto funcionó pero solamente hasta 2010. Cuando Estados Unidos empezó a romper los tratos y básicamente declarando la guerra de divisas 3 después de la crisis financiera. Y es que los precedentes históricos son suficientemente aleccionadores, pero los peligros actuales son aún mayores, aumentando exponencialmente por la escalada y la complejidad de los vínculos financieros en todo el mundo. Y aquí estamos, 2023, y aún continúa, con una moneda de los BRICS respaldada en oro que se avecina, que está a punto de calentarse. Pero eso, amigos, es un tema para otro videoprograma. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué va a suceder cuando de repente todo, ¡boom!, y haya este cambio? Porque Estados Unidos, sin tener la primicia del dólar estadounidense, ¿cómo le van a hacer para seguirse endeudando? ¿Cómo le van a hacer para seguir vendiendo bonos al extranjero? Y que entonces sí, préstame para poder seguir armando guerras en el extranjero. Préstame más para poder seguir consumiendo más de la mitad de lo que necesitamos, ¿no? Para consumir en Estados Unidos, porque eso lo importan. Se acabó el estilo de vida americano. La cuestión es cuánto tiempo va a tardar en que eso llegue. No de si va a pasar, porque claro que va a pasar. Ahí está, amigos, para la Granja Humana MX. James Rickards estuvo con este tema tan interesante de la guerra de divisas. Cuídense mucho, pongan un pulgar para arriba, compartan en sus redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, pórtense bien.